Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del curso básico de Smarty Template. En este capítulo nos sumergiremos en el mundo de las variables en las plantillas de Smarty Template. Vamos a explorar cómo utilizar diferentes tipos de variables y cómo aprovechar al máximo su potencial en nuestros proyectos web. Comencemos. Variables predefinidas o reservadas. Estas son variables especiales que Smarty proporciona automáticamente en todas las plantillas. Veamos algunos ejemplos y expliquemos cómo funcionan. Variables de solicitud. Las variables de solicitud en Smarty Template se utilizan para acceder a los datos enviados a través de una solicitud HTTP, como los parámetros get, post, las cookies, las variables de servidor y las variables de sección. A continuación se explica cada una de las variables de solicitud. Smarty.get. Esta variable accede a los parámetros get de la solicitud, permitiendo obtener el valor del parámetro si está presente en la URL. Por ejemplo, si la URL es localhost con una variable page igual a inicio, con Smarty.get podemos llamar a la variable page y este mostrará justamente el valor de esta variable. En este caso sería inicio. Smarty.post. Esta variable accede a los parámetros post de la solicitud. Permite obtener el valor del parámetro si se envió a través de un formulario utilizando el método post. Por ejemplo, si se envió un formulario con el campo página igual a inicio, Smarty.post mostraría llamando a esa variable el valor de inicio, asimismo como lo mostramos con la anterior variable de solicitud. Para fines prácticos, declararé una variable de tipo post en el controlador PHP para no realizar un formulario. Luego que actualicemos la página, se mostrará el valor asignado a esta variable. Smarty.cookies. Esta variable accede a las cookies de la solicitud, permitiendo obtener el valor de la cookie. Por ejemplo, si establecemos una cookie en el controlador con el nombre de username y le damos un valor de Juan 123, Smarty.cookies mostraría el valor de la cookie apuntando a esa variable. Igual, acá podemos verificar que tenemos una cookie con el nombre username y el valor Juan 123. Smarty.server. Esta variable accede a las variables de servidor, permitiendo acceder a las variables del servidor definidas y utilizarlas en la plantilla Smarty. Puedes acceder a cualquier variable específica utilizando la sintaxis Smarty.server. Y el nombre de la variable que hayas definido. Por ejemplo, si el nombre del servidor es localhost, Smarty.server.server-name mostraría dicho servidor. En este caso sería localhost porque estamos trabajando de manera local. Estas son algunas de las variables disponibles en el servidor. Puedes consultar la documentación oficial de PHP para obtener una lista completa de las variables disponibles y su descripción detallada. Smarty Section. Esta variable predefinida proporciona acceso a las variables de sección en tu plantilla. Las variables de sección son utilizadas para almacenar y mantener entre múltiples solicitudes del usuario durante una sección en el sitio web. Al utilizar Smarty.section, puedes acceder a las variables de sección establecidas en tu script PHP directamente en tu plantilla. Puedes utilizar estas variables de sección para mostrar información personalizada, controlar el flujo de la plantilla o realizar condicionales basadas en los datos de sección. Veamos un ejemplo. Es importante destacar que las variables de sección deben ser previamente inicializadas. Para ello nos vamos al controlador PHP y primero abrimos sección con la función sectionStart. Luego, con la variable superglobal section, declaramos una variable. En este caso colocaré username con el valor de Juan. En la plantilla lo que vamos a hacer es un condicional para saber si está definida con la función inset. Luego colocamos un mensaje de bienvenida si es correcto. Y si es lo contrario, o sea que si no está definida o no tiene ningún valor, le mostraremos un mensaje que diga inicia sección para acceder al contenido. Recuerda que el uso de variables de sección debe realizarse de manera segura y protegida para evitar vulnerabilidades de seguridad. Smarty.request es una variable predefinida que proporciona acceso a los parámetros de la solicitud HTTP.
Esta variable es equivalente a la variable superglobal request en PHP. Te permite acceder a los valores enviados a través de los métodos get y post de la solicitud HTTP. Veamos un ejemplo. Solicitaremos la variable page que previamente enviamos por la URL. Escribimos smarty.request.page y ya se mostraría el valor que en este caso sería inicio. Continuando con las variables predefinidas, tenemos la variable smarty.now. Esta variable nos permite mostrar la fecha y la hora actual en nuestras plantillas. Veamos un ejemplo. Deben tener en cuenta que esta variable reservada tiene varios parámetros para modificar la fecha y mostrarla en nuestra plantilla de Smarty. Así que solamente les mostraré un simple ejemplo y más adelante en el capítulo de filtros les estaré mostrando cada uno de los parámetros y modificaciones que podemos hacer en la hora y la fecha. Veamos cómo funciona la función smarty.now, que devuelve la fecha y la hora actual en el formato de marca de tiempo UNIX. Esto nos da una base para trabajar, pero para mostrarla en un formato legible que nosotros podamos entender, utilizaremos el filtro DayFormat. En este ejemplo, si usamos el filtro sin especificarle ningún formato, nos mostrará la fecha como mes, día y año. Esto significa que si queremos mostrar la fecha en el formato día, mes y año o visualizar cada uno por separado, debemos personalizar el formato según sea tus necesidades, utilizando diferentes caracteres de formato. Esto lo explicaré más adelante en el capítulo de filtros o modificadores. A continuación tenemos la variable smarty.const. Esta variable nos permite acceder a las constantes definidas en nuestro código PHP desde las plantillas. Por ejemplo, si nos vamos al controlador PHP y creamos una constante llamada pi con un valor de 3,1416, la podemos utilizar en la plantilla de la siguiente manera. Escribimos la variable reservada smarty.const y con un punto llamamos a esa constante que recién creamos. En este caso sería pi. Asimismo podremos llamar a todas las constantes que ya hemos declarado. Smarty.capture. Otro ejemplo interesante es la variable smarty.capture. Esta variable nos permite llamar al contenido de un bloque en una plantilla que previamente hayamos almacenado en una variable con la directiva capture para su posterior uso. Veamos un ejemplo. Si dejamos solamente el bloque capture sin llamar a su variable, notaremos que este no imprime el contenido, ya que solamente sirve para capturarlo. Smarty.capture suele ser útil para reutilizar contenido, para no estar copiando lo mismo a cada rato, sino que el simple hecho de hacer un llamado al nombre de la variable que tiene capturado dicho contenido bastaría para imprimir ese bloque de código o ese bloque de contenido capturado. Smarty.config. Además de estas variables, Smarty también nos proporciona la variable smarty.config para acceder a los valores definidos en nuestros archivos de configuración. Esto nos permite centralizar o generalizar la configuración de nuestro sitio web en un solo lugar. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es crear el archivo de configuración yéndonos al directorio config y le podemos colocar cualquier nombre. En este caso yo le voy a colocar config. Y la extensión sería conf con f al final. Luego vamos a declarar unas variables rápidamente para poder utilizarlas con la variable reservada smarty.config. Luego nos dirigimos a la plantilla Smarty donde queremos imprimir esas variables que ya tenemos. Por ejemplo, como ya tenemos una variable con el título de nuestro sitio web, vamos a imprimirlo. Voy a imprimir la siguiente variable que sería el color que yo definí. En este caso nos puede servir el archivo de configuración para poder tener generalizados los colores de nuestro sitio web. Smarty.section. Continuando con las variables predefinidas, tenemos que la variable smarty.section es una de esas variables que nos proporciona información adicional sobre la sección actual en un bucle section. Por ejemplo, cuando utilizamos la directiva section, Smarty crea automáticamente una variable llamada smarty.section para cada sección definida, donde nombre es el nombre que le has dado a la sección.
Esta variable contiene información sobre el estado actual de la sección en el bucle. Algunas de las propiedades más comunes que puedes utilizar con la variable predefinida smarty.section son index, que indica el índice actual de la iteración. Iteration es el número de iteraciones actuales, que prácticamente este comienza en 1. Total, que es el número total de elementos que tenemos en el bucle section. First es un booleano que indica si es la primera iteración. Y tenemos last, que indica si es la última iteración. Aquí tienes un ejemplo de cómo utilizar smarty.section. En este ejemplo se genera una lista numerada utilizando el número de iteración de cada elemento en el arreglo datos. La variable smarty.section es especialmente útil cuando necesitas realizar acciones o mostrar información específica en determinadas iteraciones dentro de un bucle. Te brinda acceso a información detallada sobre el estado actual de la sección y te permite personalizar el comportamiento de tu plantilla según tus necesidades. Smarty.template. Además, tenemos la variable smarty.template, que devuelve el nombre del archivo de la plantilla actualmente en uso. Si nosotros colocamos la variable predefinida smarty.template, notaremos que nos arroja el nombre de la plantilla actual, la cual puede ser útil para fines de depuración y seguimiento. También contamos con la variable smarty.template_object, que proporciona información específica sobre el objeto de plantilla actual. Veamos un ejemplo. Como smarty.template_object tiene varias variables para ser llamadas, lo que vamos a hacer es mostrar una y yo les dejaré una tabla de alguna de esas variables que nosotros podemos llamar con su descripción. Lo que vamos a hacer entonces es imprimir la variable smarty.template_object guión y con el símbolo de mayor llamamos a source. Nuevamente escribimos guión y con el símbolo de mayor llamamos a la función getTimeStamp. Esto lo que va a hacer es imprimir la marca de tiempo del archivo de la plantilla actual. Esta marca de tiempo puede ser útil en varias situaciones. Control de caché. Almacenar en caché el contenido de las plantillas es una técnica común para mejorar el rendimiento de las aplicaciones. La marca de tiempo puede ser utilizada para determinar si el archivo de la plantilla ha sido modificado desde la última vez que se generó la caché. Si la marca de tiempo indica que el archivo ha sido modificado, se puede generar la caché para mostrar la versión actualizada de la plantilla. Control de versiones. La marca de tiempo puede ser utilizada para rastrear y comparar las versiones de las plantillas. Auditoría y seguimiento. En aplicaciones complejas donde múltiples plantillas se utilizan en diferentes partes del sistema, la marca de tiempo puede ser útil para realizar un seguimiento de cuando se utilizó por última vez una plantilla en particular. Esto puede ser útil para fines de auditoría, mantenimiento o resolución de problemas. En general, la marca de tiempo obtenida del archivo de la plantilla actual puede ser utilizada de varias maneras según los requerimientos y la lógica especificada de tu aplicación. La variable smarty.current_dir en Smarty te proporciona la ruta al directorio actual donde se encuentra la plantilla en la que se está procesando. Puedes utilizar esta variable reservada para construir rutas relativas a otros archivos o recursos que estén ubicados en el mismo directorio que la plantilla actual. Esto es útil cuando necesitas referenciar archivos como imágenes u otros recursos relacionados. Smarty.block.parent. Si estamos trabajando con bloques anidados, podemos utilizar la variable smarty.block.parent para acceder al contenido del bloque padre dentro de un bloque hijo. Veamos un ejemplo. La variable reservada smarty.block.parent en Smarty se utiliza dentro de un bloque definido como block y hace referencia al contenido del bloque padre. Cuando utilizas la herencia de bloques en Smarty, puedes tener una plantilla principal llamada maestra o layout que define ciertos bloques. Luego, en las plantillas hijas, puedes extender la plantilla maestra y sobreescribir
o extender bloques definidos en ella. La variable smarty.parent se utiliza dentro de una plantilla hija para mostrar el contenido del bloque padre correspondiente. De esta manera, el contenido por defecto definido en la plantilla maestra se mantiene y se agrega nuevo contenido específico de la página. Recuerda que esta variable solo tiene sentido dentro de un bloque y solo se utiliza en las plantillas hijas que extienden una plantilla maestra. Delimitadores izquierdo y derecho son variables predefinidas en Smarty que representan los delimitadores de apertura y cierre utilizados para indicar el comienzo y el final de las etiquetas y variables de Smarty en una plantilla. Por defecto, los delimitadores de Smarty son los dos corchetes. Sin embargo, si deseas utilizar otros delimitadores para evitar conflictos con otros sistemas de plantillas o frameworks, puedes personalizarlos en la configuración de Smarty. Para culminar con las variables predefinidas o reservadas, tenemos a smarty.version, que es una variable predefinida en Smarty que se utiliza para obtener la versión de Smarty que estás utilizando. Ojo, recuerda que smarty.version solo mostrará la versión de Smarty si se ha configurado correctamente y se ha iniciado el motor de Smarty en tu aplicación. Ahora, pasemos a las variables de plantilla. Estas son variables que definimos en nuestras plantillas y le asignamos valores. Son especialmente útiles para mostrar información específica en diferentes secciones de nuestra plantilla. Las variables de plantilla en Smarty se definen utilizando la directiva assign. Esta directiva te permite asignar un valor a una variable en la plantilla misma, sin necesidad de hacerlo en el código o controlador PHP. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos mostrar el nombre de usuario. Con el parámetro var podemos definir una variable en la plantilla y luego con el parámetro value asignarle el valor a esa variable. Por último, lo que haremos es mostrar en la plantilla dicha variable. Recuerda que las variables en Smarty Template son de tipado débil o dinámico. Esto significa que no es necesario declarar específicamente el tipo de una variable al asignarle un valor. Por ejemplo, puedes asignar una cadena de texto, un número entero, un valor booleano o incluso un arreglo a una variable Smarty, sin necesidad de especificar el tipo. Además de las variables de plantilla, también podemos utilizar variables asignadas en el controlador PHP. Estas son variables que se generan en el código PHP y se pasan a través de la plantilla utilizando la función assign. Esta función toma dos parámetros, el nombre de la variable y su valor. Esto nos permite interactuar con bases de datos, servicios externos y realizar cálculos complejos. Igualmente les dejaré otros ejemplos para que miren las asignaciones con distintos tipos de datos, ya sea un entero, un booleano o un arreglo. Recuerden que deben hacer esta definición de variables antes de renderizar la plantilla. Si lo hacen después, Smarty no lo tendrá en cuenta, o sea que no se enviará esa variable a su plantilla. Suele pasar que el modificador o filtro printr te lance una advertencia que diga que está en desuso. Smarty en futuras versiones puede que saque este filtro o modificador, así que solamente lo estoy haciendo con fines prácticos. Variables cargadas desde archivos de configuración. Esto nos permite centralizar la configuración de nuestro sitio web en un solo lugar y acceder a ella desde nuestras plantillas. Podemos definir valores como el nombre del sitio web, el color principal o cualquier otra configuración que nosotros necesitamos. Para ello tenemos dos formas de cargar nuestras variables definidas en el archivo de configuración. Veamos un ejemplo de cada uno. Recuerden que deben tener el archivo de configuración previamente creado y si no lo tienen, deben dirigirse al directorio config y crean un nuevo archivo. En mi caso yo ya lo tengo creado con el nombre config y con la extensión .conf. Primera forma de cargar el archivo de configuración. Ahora, ¿cómo cargamos estas variables desde el controlador PHP? Primero, llamamos a la función config.load y le especificamos el nombre del archivo de configuración que queremos cargar y de esta manera ya tenemos nuestras variables globales para acceder a ellas desde otras plantillas que vayamos implementando. Esto quiere decir que si nos vamos a una plantilla y con la variable smarty.config hacemos el llamado de alguna variable que ya hayamos definido, nos mostrará su valor.
La segunda forma sería directamente desde una plantilla de Smarty Template. Para ello debemos utilizar la directiva config-load y con el parámetro file le decimos qué archivo vamos a incluir. Ambas formas te permiten cargar y utilizar variables desde el archivo de configuración. La elección de la forma a utilizar depende de tu preferencia y de la estructura de tu aplicación. Mi recomendación es que siempre lo carguen desde el controlador PHP. Y eso es todo sobre el uso de variables en las plantillas de Smarty Template. Ahora conocíamos los diferentes tipos de variables y cómo utilizarlos. Recuerda practicar y experimentar con el uso de variables en Smarty. Cuanto más te familiarices con su sintaxis y características, más poderoso será tu dominio sobre el diseño web y la estructuración con Smarty Template. Gracias por apoyarme en este tutorial. Espero que haya sido útil. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre diseño web y desarrollo. Nos vemos en el próximo tutorial, donde seguiremos explorando fascinantes temas del mundo del diseño web con Smarty Template. Bye.